Volvimos con Acceso a los Derechos y está Bruno Iomi, presidente de la Comuna de La Bordeboy. Gracias, Bruno, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ya arranca la campaña, ¿no? El domingo tiene el inicio electoral, ¿no? Por la renovación. Sí, claramente. Sí, bueno, igual la campaña es, desde el día que asumís en adelante, siempre estamos en campaña permanente. Tenemos, bueno, un sistema en la provincia de Santa Fe que te obliga a renovar cada 2 años, lo cual los tiempos son muy cortos. Entre la asunción y la presentación de lista probablemente no llega al año y 2 meses, lo cual, bueno, vivimos en una época de campaña permanente. Y bueno, y eso con lo que conllevan los diferentes cambios, tanto de gobierno provincial como nacional, que terminan reconfigurando, ¿no es cierto?, la situación de nuestras comunas. Pero bueno, acomodándonos a eso y también manteniendo una continuidad, ¿no es cierto?, de la gestión, para que no se note que hay un proceso electoral, sino que los trabajos se vayan haciendo de punta a punta del año, que es lo más importante. Claro, por los presidentes comunales, a diferencia de los intendentes, son 2 años, pero como bien dijiste, es mucho menos porque entre el proceso electoral, la elección, las PASO, las generales y demás, se acorta ese tiempo. Y aparte, en las intendencias a veces se nota, pero en las comunas muchísimo más, porque ustedes son los que resuelven el quilombo de manera directa. Llueve, cae granizo, y problemas de seguridad, cloaca, escuela o lo que fuese, al que primero va al vecino, al presidente comunal que está ahí, que fue a la panadería, que le dijo, che, está rota la ruta. Y dice, pero yo no hago ruta, pero no importa, está ahí, te lo voy a decir a vos. Sí, aparte vivimos en un proceso, como dijiste vos recién, de gestión permanente. A ver, la salud y la educación dependen de la provincia de Santa Fe. Ahora, lo que la salud y lo que no resuelven en salud y en educación la provincia de Santa Fe, lo tiene que hacer la comuna de La Bordeboy. En caso que no lo pueda hacer la comuna de La Bordeboy, lo tiene que gestionar en provincia, y todo eso es un proceso de la gestión. Lo mismo con la mayoría de las obras. No tenemos una recaudación que nos permita abocarnos a solucionar diferentes problemas que nos plantea nuestra sociedad o los problemas estructurales que vienen de años que necesita nuestra localidad, como por ejemplo de infraestructura. Entonces, para ello se necesita la gestión, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y estamos en una situación de gestión permanente. Y por otro lado, que no tenemos autonomía municipal, por lo cual la mayoría de las recaudaciones se las lleva tanto nación como provincia. Nosotros solamente recaudamos para mantener los servicios básicos, la recolección de residuos y algunas otras cuestiones que hacen al desempeño y el funcionamiento de nuestras localidades. Pero nos tenemos que hacer cargo la mayoría de las veces de diferentes funciones que no ocupa, en este caso, el gobierno provincial y el gobierno nacional, que es lo más preocupante y es lo que muchas veces tienen sometidos los gobiernos provinciales y nacionales a los presidentes comunales en estos momentos electorales donde, bueno, te recorto tal cosa y vos sabés que no podés cumplir con tu población, lo cual es bastante triste, y que tengamos elecciones cada 2 años hace que pongamos en vilo a nuestras poblaciones en un corto tiempo. Sí, recién hablábamos con Alejandro el tema de la economía, la baja de consumo, la baja del IVA, lleva principalmente a la baja de la coparticipación. Hay menor consumo, hay menor IVA, hay menor coparticipación. Hay quita de impuestos, que algunos estaban mal, puede llegar a suceder, pero en la recaudación afecta directamente. El vecino pide obras, pero no hay recaudación. Entonces, en eso o hacemos recaudación y hacemos obra, o no pedís recaudación, pero no podés hacer obra. ¿Cómo pagas los sueldos? Sí, bueno, lo que hay acá es, en Argentina, lamentablemente, hay un sistema impositivo que termina perjudicando al interior profundo y sobre todo a los sectores rurales, a los pueblos rurales como los nuestros. A ver, de soja nada más, en recaudación impositiva, el gobierno nacional recauda entre retenciones, los impuestos a los servicios, los impuestos a las empresas. Se lleva de La Bordeboy, si calculamos que un porcentaje nada más se siembra soja, no todo, no el 100% de las hectáreas, se está llevando 7.000 millones de pesos por año. Lo cual viene una coparticipación de 4 millones. O sea, ¿qué pasa con todo el resto de la plata que se llevó el gobierno nacional? No hay obra pública, desapareció la obra pública. Pero bueno, a esto es, ¿cuánto le vamos a devolver a estas localidades? Yo entiendo que no le tienen que devolver el 100%, pero sí necesitamos que nuestras localidades, digamos, que son las que producen, las que generan hoy las divisas que necesita el país, tengan una retribución mayor. ¿Por qué? Porque en estos temas de discusiones que no se está discutiendo si vamos a recortar o no las retenciones y demás, pero sí qué le vamos a devolver a ese productor agropecuario
en obras, en infraestructura, en mejora tecnológica, que es lo que se está sacando justamente hoy del gobierno nacional. Eso nos preocupa mucho, más nos preocupa que el gobierno de la provincia de Santa Fe no nos defienda, porque el que nos tiene que defender ante el gobierno nacional es el ministro, son los ministros del gobierno de Santa Fe o es el gobernador de Santa Fe. No lo hacen, solamente reclaman aisladamente, pero después terminan acompañando la mayoría de los proyectos del gobierno nacional y en eso vemos que estamos a la deriva. Y por otro lado, los que también terminan aumentando son todos los impuestos provinciales que también le sacan a nuestros productores agropecuarios, porque eso también es la verdad, la realidad, que el inmobiliario aumenta de sobremanera y no vemos en esto una retribución en obras. O sea, vemos que nuestras localidades están totalmente olvidadas en cuanto a las obras. Son obras menores, pero no le cambian la ecuación. O sea, no hay obras de infraestructura grande como por ejemplo el gasoducto que pase por la mayoría de los pueblos. Y eso, la verdad que hoy para que se duplique la producción, para que esos commodities, o sea, la soja que hoy en día sale, tenga un valor agregado generado que pueda permitir darle mano de obra a nuestra población, no termina pasando. ¿Por qué? Porque necesitan los servicios básicos, ¿no? Recién venía, digo, la avenida estuvo en la zona de Ricardone, digo, la 34, digo, todo un complejo donde, digo, pasan los camiones que traen las divisas al país. Y la ruta tiene unos baches que son gigantes, ¿no? Entonces recién también hablamos con Alejandro esto, ¿no? Digo, el que va a invertir, ¿no? El tipo ese que está el camión arriba, está 16 horas arriba manejando, que, digo, pone un montón de sacrificio, demás. Digo, no le podés poner bien la ruta. Digo, y eso permite conexión. Digo, vos hablabas algo que es fundamental, que es el gas natural, ¿no? Que la persona en la casa, una señora grande, 70 años, 65, trabajó toda la vida, llega, pum, abre, pone el encendedor o con el clic automático y prende la estufa. Y digo, eso, tan difícil es hacer eso. Sí, aparte porque se genera. Estamos hablando que recién he tirado un número solamente de soja. En la mayoría de los lugares donde se siembra soja también se siembra trigo, tiene doble cosecha. También a la cría de animales, que ahora mejoró mucho el precio del ganado en pie, o mejoró un poco, es mucho más competitivo, digamos, sin contar el maíz. O sea, todas las producciones que tienen nuestras localidades, estamos hablando de 7.000 millones, que hablé solamente de la soja, ¿cuántas cosas se podrían hacer? O sea, no es que hay un problema de recaudación y de fondo. Lo que hay es de distribución. ¿A dónde va? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Tenemos prioridades como gobierno nacional? Claramente lo que se hace se desfinancia, pero se sigue recaudando. El impuesto del combustible se sigue recaudando, el camionero sigue pagando un impuesto del combustible para que le mejoren las rutas. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde está yendo? O sea, hay que dar una discusión no solamente de quita de impuestos, sino de los impuestos que se están cobrando y no se sacaron, hacia dónde está yendo esa plata que está imputada para tal o cual obra en particular. Y en eso creo que los principales perjudicados, lo vuelvo a decir, somos el interior profundo de Santa Fe, los que producen, que el camionero tenga que ir todos los autos a 80 atrás de un camionero porque no tenemos una ruta doble mano de donde sale la producción. Por ejemplo, la 90, por ejemplo, la 33, que está abandonada en su totalidad, la ruta 8 y un montón de rutas que pasan por la zona productiva nuestra. Entonces, bueno, ahí creo que hay una orden de prioridades, pero también hay un incumplimiento de la ley o lo que dice la Constitución, porque hay impuestos que están fijados e imputados para tal o cual cuestión. Y me parece que en eso somos los más perjudicados, las localidades más pequeñas del interior. Bueno, usted tiene que hacer, digo, yo a veces pienso, digo, sobre todo en las comunas, ¿no? Yo cuando hablo con los presidentes comunales, digo, malabares, ¿no? Entre pagar impuestos, pagar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, que muchísimo, digo, van en la recolección de basura, llevar adelante las tareas, las funciones, la salita de atención, el jardín a veces que hay municipales, un montón de cosas y también actividades... Que son actividades que se fueron anexando a las comunas, pero que no corresponde. Que no corresponde, que corresponde a la provincia. O sea, hay que estar claro que hoy no hay gas en el Samco de la Borda hoy, es culpa de la provincia. Bueno, tiene que salir la comuna a comprar algo indispensable como eso para que pueda funcionar. Bueno, ahí es donde cada vez se le suman muchas más atribuciones a los gobiernos comunales, pero cada vez con menos recursos. Cada vez tenemos menos posibilidades. ¿Por qué? Porque lo último que hace un vecino de la localidad es pagar la tasa urbana, porque paga el inmobiliario que sabe que ahí puede llegar a tener un problema el día de mañana en la venta de una propiedad. Porque al presidente, que siempre digo, al presidente comunal, si le llega la intimación al pago, va y te encuentra en la carnicería y te dice, che, me mandaste, Bruno, no me pagar. mandaste, ¿entendés? No lo puedo pagar, ¿cómo hago? Bueno,
Al gobernador no lo va a encontrar nunca, es muy difícil. Y es incluso entendible. Pero bueno, yo creo que también lo que está pasando es eso, es que cada vez se hace más ingenioso la posibilidad de gestionar de las comunas. Y también, bueno, nosotros venimos haciendo pavimento con fondos propios, se vienen haciendo un montón de obras con fondos propios. Por ejemplo, estamos haciendo una remodelación de una plaza de millones de pesos con fondos propios. A ver, lo que queda claro que los que son serios, los que administran realmente como corresponde los recursos, muchas veces se puede hacer ese tipo de obras que realmente son de infraestructura, que generan un cambio de vida a la población. Pero bueno, también no tenemos que dejar de exigirle al gobierno provincial y al gobierno nacional que nos den lo que nosotros aportamos. O sea, que es algo muy, muy básico de poder reclamarle. Y bueno, y vemos ahí que tampoco hay, digamos, no hay una estructura política que siga reclamando este tipo de cuestiones y que nos avalen a nosotros los presidentes comunales. Bruno, agradecerte por estar con nosotros en Acceso a los Derechos y éxito en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos por la pantalla de Somos Rosario todos los viernes a las 18:30 horas.